Saludos, somos estudiantes del recinto Luis Napoleón Núñez Molina. Estamos estudiando licenciatura en Biología orientada a la educación secundaria de la asignatura Zoología 1 por el maestro Eddie Betances. Estamos cursando el sexto ciclo y somos el grupo B. En esta ocasión les hablaremos de varios temas de suma importancia en esta asignatura. Entre ellos están Introducción a la zoología, evolución biológica y clasificación de los seres vivos, grupos protozoarios, metazoa basales, Eumetazoa 1 y Eumatozoa 2. La zoología es la disciplina biológica que se encarga del estudio científico de los animales. Esta es una subdivisión de la biología. Está dedicada al estudio de la diversidad animal, incluyendo en ello cómo funcionan, se reproducen e interactúan los animales. La zoología es una parte muy fundamental de las ciencias biológicas. Su estudio permite conocer las relaciones entre los animales no humanos y su entorno, físico y biótico. Entre sus subdivisiones están la anatomía, fisiología, la paleontología, histología, la embriología, la genética, etología y ecología. En la segunda unidad trabajamos acerca de los animales y sus características, lo cual, un animal es un ser vivo que puede moverse por sus propios medios. Por lo general, dentro de la denominación se incluyen a los integrantes del reino conocido ya sea como Animalia. Los animales ingieren sus propios alimentos, desarrollan una reproducción de tipo sexual y absorben oxígeno a través de la respiración. Los animales podemos decir que son aquellos seres capaces de moverse y que carecen de clorofila y de paredes celulares. Es decir, que son muy distintos de las plantas, como podemos ver. Los seres humanos somos incluidos dentro de este grupo de animales, aunque, a diferencia de estos, nosotros poseemos la capacidad de pensar. La diversidad animal y geografía. La diversidad comprende los distintos tipos de vida. Pueden encontrarse en un área la variedad de animales, plantas, hongos e incluso microorganismos como bacterias que conforman nuestro mundo natural. La biogeografía tiene una importante variedad aplicada y asociada a la ordenación del territorio y al manejo de hábitat y especies. La taxonomía y clasificación del reino animal. La importancia de la taxonomía es que permite agrupar las diferentes especies con la finalidad de facilitar al estudio de las mismas y organizar las informaciones acerca de las características que posee cada una de las especies de los seres vivos. Generalmente el reino animal se ha clasificado en dos grupos, vertebrados e invertebrados. Sin embargo, esta clasificación no responde a un criterio evolutivo, a que todos los invertebrados tienen un antecesor común reciente. Sistemática filogenética. La sistemática filogenética tiene el objetivo de organizar el conocimiento sobre la diversidad biológica, es decir, que a través de esta se establecen las relaciones que existen entre los organismos a partir de su ADN, ARN, morfología y otros datos biológicos, buscando desde la más ancestral hasta la especie descendiente de esta. Relaciones filogenéticas del filo Animalia. Los filos animales más conocidos aparecen en el registro fósil durante la explosión cámbrica. Esta sucede en los mares hace unos 542 a 530 millones de años. En conclusión, la sistemática filogenética no es más que la resolución entre las relaciones genealógicas de especies. También, cuando hablamos sobre relaciones filogenéticas del filo Animalia, estamos definiéndolo como la relación que existe entre cada filo y cómo estos están organizados. Entonces presentaremos los temas correspondientes a la unidad 3, las cuales hablan sobre los protozoos. Entre estos temas están características de los protozoos, formas de vida, función ecológica y evolución, e importancia de los protozoos para la salud humana.
¿Pero qué son los protozoos? Estos son un grupo de organismos eucariotas unicelulares que generalmente, entre varias excepciones, son heterótrofos y se alimentan de otros seres vivos mediante un proceso de fagocitosis, es decir, de absorción. En otras palabras, se comen a otros organismos. Los protozoos, por así decirlo, pertenecen al dominio eucario. En este se incluyen los distintos reinos de organismos unicelulares y pluricelulares, cuyas células tienen un núcleo delimitado donde se almacena ADN y los orgánulos celulares en el citoplasma. Protozoos que además no tienen ninguna cobertura rígida, de lo contrario no podrían alimentarse por fagocitosis. Nunca forman colonias. Tienen tendencia a la heterotrofia. Solo hay un grupo que puede hacer la fotosíntesis. Algunas especies son patógenas. Pese a que hay una enorme diversidad morfológica, las amebas son el ejemplo más célebre de los protozoos. Entre las principales características de los protozoos tenemos que son eucariotas. Esto quiere decir que conforman un reino dentro del dominio eucario. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque sus células disponen de un núcleo delimitado. Entre las células que tenemos es que son unicelulares. Y esto se debe a que simplemente una célula es capaz de realizar todas las funciones propias de ese reino. Son heterótrofos. ¿Por qué? Porque viven de la degradación de la materia orgánica, como son los animales y los hongos. Se alimentan por fagocitosis. ¿Qué es? Es un proceso de absorción a través de la membrana plasmática de materia orgánica. Son aeróbicos porque requieren del oxígeno para llevar a cabo su reacción metabólicas de obtención de energía. Pero a esta se le exonera, se les aparta la metamanera y la archemoebae, que estas son anaerobios porque no toleran el oxígeno. No tienen una cobertura celular rígida. ¿A qué se debe? Se debe a que su membrana plasmática no tiene ninguna cobertura. Hay especies patógenas, como por ejemplo la neoteria, que esta viene siendo una neo con cerebros. Estos aparecieron hace 2.500 millones de años. Esto quiere decir que fueron entre los primeros organismos o eucariotas de la Tierra, pero viene siendo como en la época de producción de la oxigenación de la atmósfera, gracias a la acción de cianobacterias. No forman colonias, son unicelulares. La mayoría se reproduce de forma asexual. Esto quiere decir que la célula replica su material genético y simplemente se divide en dos. Se asemejan a los animales. ¿Cómo? Porque su forma de metabolismo está basado en la digestión intracelular de la materia orgánica. Disponen de estructuras de movilidad, que quiere decir que son capaces de moverse activamente. Necesitan de la humedad, ya que estas proceden de la época en que la Tierra, de la vida, en que la vida de la Tierra seguía estrechamente ligado a los océanos, es decir, a las aguas, los suelos con mucha humedad. Simplemente. Su tamaño varía mucho, ya que ningún protozoo puede verse a simple vista. Siempre tienen tamaños microscópicos y la mayoría mide entre 10 y 50 micrómetros. Pero algunas amebas pueden llegar a medir entre 500 micrómetros. Otra característica es que su nutrición es variada y pueden llegar a ser holozoicos. Esto quiere decir que se alimentan de otros organismos, como bacterias, levaduras, algas, otros protozoos, etc. También son saprofíticos. Estos se alimentan de sustancias disueltas en su medio. Otros que podemos notar son saprozoicos, que quiere decir que se alimentan de los residuos animales. Y por último, encontramos los holofíticos o autótrofos. Pero esto sí me suena porque se produce por el alimento. Produce alimento por medio de la fotosíntesis, como las plantas. Y algunos combinan los métodos. Formas de vida. Los protozoarios son organismos microscópicos unicelulares protistas, heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detectivos, a veces isótrofos, parcialmente autótrofos. En la ecología de los protozoos, estos viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sea agua salada, agua dulce o como parásitos de otros seres vivos. Otros protozoos son descomponedores, consumen materia orgánica muerta. Los protozoos también son importantes como alimentos de muchos organismos más grandes que incluyen insectos y gusanos. Entonces, ¿cómo es la evolución de los protistas o protozoos? Bueno, la evolución de estos es la historia de la célula eucariota, y los protistas actuales reflejan diferentes estados en esa historia. Los primeros protistas fueron posiblemente formas ameboides que capturaban las partículas alimentándose por fagocitosis. Muchos protistas, aunque no todos, poseen mitocondrias que inicialmente pudieron ser organismos procariotas simbiontes adquiridos por englobamiento.
También se pudieron incorporar primitivamente los flagelos, antes o después de la adquisición de las mitocondrias, ya que estas faltan en muchos flagelos actuales. Muchos de estos poseen cloroplastos, que también se cree se originaron mediante una asociación entre primitivos flagelados eucariotas fagocíticos y procariotas simbiontes. Sin embargo, los flagelos actuales retienen esta fagotrofía ancestral, junto con capacidades fotosintéticas, mientras que otros únicamente son fotoautotróficos. Contribuyendo a la confusión del conjunto de las líneas de protistas, algunas especies han perdido sus cloroplastos y son secundariamente heterótrofas. Algunas de estas han perdido sus flagelos y son secundariamente ameboides. Entonces, amebas, flagelados, heterótrofos y autótrofos no forman grupos netamente relacionados. Probablemente algunas amebas están más estrechamente relacionadas con algunos flagelados que con otros grupos ameboides. Es por ello por lo que se dividió los protozoos en flagelados, amebas y similares, productoras de esporas y ciliados, reconociendo que solamente los ciliados sean un posible grupo natural. Entonces, ¿cuál es la importancia de los protozoarios para la salud humana? Los protozoos tienen importancia en la cadena alimentaria como componentes del plancton. Son considerados como bioindicadores en el proceso de tratamiento de aguas residuales. Se utilizan para detectar vetas petrolíferas. Contribuyen a degradar la celulosa en el rumen. Algunos tienen la habilidad de concentrar sustancias radioactivas disueltas en el agua. Estas sustancias pueden pasar a través de la cadena alimenticia hasta el hombre, produciéndole un incremento, contribuyendo a la fertilidad del suelo, ya que descompone la materia orgánica. Las metazoas. Los metazoos son todos los animales superiores e inferiores, todos estos teniendo muchas células especializadas. Una de sus características es que no poseen pared celular y son de rápido movimiento, ya que no poseen cloroplasto en sus células. Ahora bien, luego de conocer qué son los metazoas, estaré hablando sobre la simetría animal. Esta, según el Dr. Hockett, viene siendo el estudio de los aspectos generales de la organización animal con sus ejes y planos de simetría. Un ejemplo de esto es nuestras manos, viendo que estas no son iguales sino simétricas. Cuando hablamos de metamería nos referimos al tipo de organización corporal a base de los elementos que son similares, mejor conocidos como metómeros. Estos repartidos a lo largo del eje del cuerpo de cualquier animal, incluyendo sus extremidades y estructuras internas e internas. Esto puede poseer celoma, sistema circulatorio, excretor y nervioso. Y podemos encontrarlo en las familias de los anélidos, artrópodos y cordados. La cefalización es la diferenciación de un extremo cefálico, siendo un proceso por el cual se localizan ciertos apéndices y organismos de los sentidos en el exterior inferior de los animales, teniendo como función desarrollar su cerebro y desarrollar una mayor inteligencia. El origen y formación del mesodermo y el celoma se forman en los embriones de los animales protósteros, es decir, los anélidos, los moluscos y los artrópodos, originándose por la esquistocelia, que esta viene siendo una célula que se encuentra en la unión del endodermo y el ectodermo, proliferando y dirigiéndose hacia el blástole, formando lo que conocemos como endodermo, y a su vez a partir de esto se forma el celoma. Muchas veces a lo largo de nuestras vidas nos surgen preguntas sobre qué serán poríferos o porífera. Estos son también conocidos como esponja del mar. Son un filo de animales acuáticos que se encuentran enclavados dentro del subreino Parazoas. Estos son filtradores gracias a un desarrollado sistema acuífero de poros, canales y cámaras que generan corrientes de agua provocados por el movimiento de unas células flageladas llamadas coanocitos. Existen unas 9.000 especies de esponjas en todo el mundo, pero solo unas 150 viven en agua dulce. Estas se consideraron plantas debido a su inmovilidad hasta que en 1765 se descubrió la existencia de corrientes internas de agua y fueron reconocidas como animales. Por su estructura corporal, las esponjas siempre habitan el medio acuático, ya sea dulce o marino, y se fijan en un sustrato sólido, aunque algunas pueden fijarse en sustratos blandos como arena o lodo. Un dato súper curioso es que los poríferos son súper antiguos. De acuerdo con el registro fósil,
Estos aparecen aproximadamente hace unos 540 millones de años, alrededor del límite precámbrico a cámbrico, justamente cuando finalizaba el periodo de la fauna ediacárica. Las esponjas carecen de boca y de aparato digestivo y, a diferencia del resto de los metazoos, depende de la digestión intracelular. Tampoco tienen células nerviosas, son los únicos animales que carecen del sistema nervioso y se reproducen asexualmente. Entre los tipos de poríferos están los que son la clase de hemosponjas. Estas se integran a cientos de organismos invertebrados acuáticos y a su vez que son pertenecientes al filo Porífera y reino Animalia. Las esponjas calcáreas, estas son integrantes en la clase calcárea. Pueden ser encontradas a lo largo de todos los océanos, pero están principalmente concentradas en las zonas templadas. Las silíceas están integradas en la clase Hexactinélidas. Estos son organismos pertenecientes al filum Porífera. Todos los hexactinélidos se desarrollan verticalmente y cuentan con estructuras especializadas que les permiten unir sus bases con el fondo oceánico. La mayoría de estos organismos tienen una simetría radial con forma cilíndrica, en forma de vaso o con ramas. La esponja de mar es un animal invertebrado perteneciente al filo Porífera. Estos viven exclusivamente en medios acuáticos, no presentan movimiento y se encuentran entre los animales más sencillos, puesto que estos carecen de tejidos auténticos. Los placozoos o placozoas son un pequeño filo descrito por el zoólogo alemán Franz Ehler en 1840-1921 a partir de pequeños animales planos y reptantes encontrados en un acuario marino del Instituto de Zoología de Graz, Australia. Los interpretó como nuevos animales relacionados con la teoría de la plánula. Estos animales tienen una alimentación que se lleva a cabo por medio de absorción a través de su superficie ventral, por medio de predigestión extracelular, y se presume que se alimentan de algas y protozoos. Estos animales posiblemente sean el animal de estructura más simple existente en nuestro planeta, viven en aguas marinas y presenta el aspecto de una torta minúscula compuesta por multitud de células. Eumetazoa radiata. Son un taxón parafilético empleado históricamente para agrupar a los animales más primitivos eumetazoos, habitualmente en oposición a los pertenecientes a bilatería, es decir, enfatizando la presencia de una simetría radiada en vez de la bilateral en el adulto. Este agrupa los filos nidarios, ctenóforos y poríferos, los cuales veremos a continuación. Los nidarios son un filo de animales dilásticos relativamente simples que viven exclusivamente en ambientes acuáticos, mayoritariamente marinos. Agrupa alrededor de 11.000 especies, englobando medusas, pupilos, corales, anémonas e hidras. Entre las características principales de este filo tenemos, número 1. Poseen una simetría radial primaria, frecuentemente modificada con simetría biradial, tetraradial o de otros tipos. Número 2. La musculatura está formada fundamentalmente por células miopiteliales derivadas del endodermo y endodermo. Número 3. El sistema nervioso es un plexo formado por neuronas desnudas, generalmente apoyares. Los ctenóforos son un filo de animales diblásticos caracterizados por la presencia de unas células especiales, los coloblastos. Son exclusivamente marinos y se han descrito 166 especies. Entre estos tenemos la cestida, el nuda y la cidipida, entre otros. Entre las características de este filo tenemos, número 1, carecen de sistema respiratorio, excretor y circulatorio diferenciados. Número 2, el sistema nervioso es un plexo, pero está más especializado que los nidarios. Número 3, la musculatura siempre está formada por auténticas células mesenquimáticas. Número 4, la mayoría son hermafroditas y generalmente tienen una larva cidipoide característica. Los floríferos, también conocidos como esponjas de mar, son un filo de animales acuáticos que se encuentran enclavados dentro del reino Parazoa. Son flotadores gracias a un desarrollado sistema acuífero de poros, canales y cámaras que generan corrientes de aguas provocadas por el movimiento de unas células flageladas, llamadas coanocitos. Entre las características principales de este filo tenemos, número 1, son metazoos con un nivel de organización celular sin tejidos duraderos,
adultos asimétricos o con una simetría radial superficial. Número 2. Tienen células totipotentes. Número 3. Las capas celulares externas e internas están sin membrana basal. Eumetazoo, protostoo. Los eumetazoos son aquellos animales que presentan tejidos y que comprenden la totalidad de los metazoos, con la única excepción de los poríferos, o sea, las esponjas, las cuales en lugar de tener tejidos tienen una organización similar a una colonia. La protostomia es un gran clado de animales bilaterales que se dividen en espiralia. El filo Protostomia son una agrupación fila del reino animal junto con los deuterostomados que forman los dos grandes linajes en que se dividen los animales de simetría bilateral. El filo Molusca comprende los moluscos. Estos constituyen un filo muy numeroso y variado que habitan en ambientes marinos, salubres, dulceacuícolas y terrestres. Se pueden encontrar desde las grandes profundidades oceánicas hasta en las zonas montañosas. Las características de este filo es que presenta una simetría bilateral, como ya dije. Su cuerpo está cubierto por una gran extensión epidérmica y cuticular. También poseen un sistema circulatorio abierto. El filo Annelida son un gran filo de animales invertebrados que tienen un aspecto vermiforme y por lo general su cuerpo está cubierto por anillos. Tienen unas características que son gusanos que poseen simetría bilateral, tienen un sistema circulatorio cerrado, su sistema nervioso está muy desarrollado y hay especies que se pueden encontrar desde zonas marinas, terrestres y en agua dulce. Filo Platelmitos. Son un filo de animales invertebrados, acelomados, protóstomos triblásticos que comprenden unas 20.000 especies. Sus características están: número 1, hermafroditas y con órganos reproductores complejos. Número 2, la segmentación es espiral y el mesodormo procede del blastómero 4D. Animales de este filo. Según la clasificación tradicional, el filo Platelmitos comprende 4 clases. Entre ellas están clase Turbellarios, de vida libre como la planaria, clase Monogéneos, parásitos de peces y anfibios, clase Trematodos. Aquí se encuentran los parásitos como las duelas. ¿Qué es nematoidea? Son un grupo de animales conocido coloquialmente como gusanos redondos. Son un grupo de gusanos pseudocelomados, cilíndricos y no segmentados que pueden ser acuáticos, parásitos o parasitoides. Filo Nematoda. Son un filo de verme pseudocelomados. Entre sus características son gusanos redondos, tienen el cuerpo alargado, cilíndrico y no segmentado, con simetría bilateral. Con frecuencia el macho tiene un extremo posterior curvado o helicoidal con espículas copulatorias y en algunas especies una bolsa caudal denominada bursa. Entre los animales están los siguientes: lombriz intestinal, tricocéfalo o gusano lático, Necator americano, filo Nematoforma. Son un filo de gusanos parasitoides ecológicamente y morfológicamente muy similares a nematodos. Entre sus características presentan un pseudoceloma que corresponde a una cavidad del cuerpo lleno de líquido, la cual actúa como un hidroesqueleto. Posee simetría bilateral. Son triblásticos y carecen de segmentación. Entre los animales están anquilostomas, la lombriz intestinal y Giardia lambelia. Artrópodas. Son el filo animal más numeroso en la Tierra. Son aquellos animales que poseen un exoesqueleto. Esto quiere decir armadura o esqueleto externo. Y cuentan con patas o apéndices articuladas. Algunos animales que se encuentran en este filo son 100 pies, 1000 pies, arañas, escorpiones, cigalas y langostas. Característica del filo Artrópoda. Estos conjuntos de segmentos se llaman tagman. La mayoría poseen 3 y una minoría de especies poseen solo 2. No poseen sistema óseo, pero su exoesqueleto es muy poderoso, formado por un carbohidrato llamado quitina. Filo Echinodermata. Son acéfalos con una simetría radial pentámera. La pared del cuerpo contiene el endoesqueleto, constituida de numerosas placas calcáreas. Algunos animales que se encuentran en este filo son Echinus, Antedon,
Asterias y Olesterium. Característica del filo Echinodermata. No tienen órganos excretores, sistema nervioso difuso descentralizado. Por último, pero no menos importante, sistema vascular acuífero de naturaleza celomática. Filo Hemichordata. Tiene un aspecto alargado por el que antiguamente se les relacionó estrechamente con los cordados. Algunas características del filo Hemichordata: sus ejemplares se hallan únicamente en entornos marinos. El organismo de los hemicordados posee rendijas faríngeas con cilios. El cordón nervioso en su dorso es ahuecado. Su cuerpo se organiza en un trío de segmentos. La zona delantera la conforma su prosoma con apariencia de escudo.